Mi nombre es Araceli y les voy a platicar mi historia. Nosotros vivíamos en una vecindad. Mi mamá y mi papá trabajaban, solo que mi papá tomaba y casi todos los días estaba borracho. Mi mamá y él tenían muchos problemas. Mi mamá se quedó sin trabajo y el vecino era muy cercano a mi mamá. En ese momento yo no sabía por qué. Yo solamente veía que platicaban cuando no estaba mi papá y a veces mi mamá lo metía a la casa. Ella decía que era su amigo. Él se portaba muy amable con nosotras. Yo era la mayor de 3 hermanas. La relación que tenía mi mamá con este señor ya llevaba muchos años, casi los que llevábamos viviendo ahí. Este señor a veces nos llevaba dulces o llevaba cosas, casi siempre cuando llegaba de trabajar nos llevaba algo. Yo lo veía bien porque nunca me trató mal, o sea, siempre me mostró una cara buena y amable. Yo lo quería casi como si fuera un tío o algo así. Eso sí, sabíamos que no le podíamos decir a mi papá que este hombre iba a la casa porque mi papá era celoso y se iba a enojar con mi mamá. Un día, mientras yo estaba barriendo mi patio, el pedacito de patio que nos tocaba, este señor estaba fuera de su casa. Su casa quedaba casi enfrente de la mía, pero no tanto, o sea, quedaba del lado de enfrente, pero sí eran unas casas más hacia allá. Como le tenía mucha confianza, me habló y me dijo, oye, ven, ¿por qué no me barres aquí afuera y yo te doy dinero? A mí me brillaron los ojos porque nosotros éramos muy pobres, así que le dije que estaba bien. Le barrí afuera y recuerdo que me dio 50 pesos. Para mí eso era mucho dinero. Después me dijo, oye, ¿y por qué no barres adentro y te doy otros 100? Cuando me dijo eso, pues lógico le iba a decir que sí, yo necesitaba dinero. A nosotros ni siquiera nos daban para gastar, así que accedí y me metí a su casa a barrer. Ese día me dio los 150. Yo estaba muy contenta porque me había dado ese dinero y eso hizo que confiara en él. Ya me había metido a su casa y no había pasado nada. No recuerdo la edad que yo tenía exactamente, pero era pequeña. Pasaron los días y otra vez, cuando él me vio barriendo, me volvió a hacer la misma oferta, a lo que yo acepté. Fui y le barrí la entrada y después me dijo que le barriera adentro. Él se salió, estuvo un rato ahí en las macetas regando sus plantas y yo veía que miraba hacia los lados, como para ver si alguien veía que yo estaba dentro. No se me hizo raro. Pero cuando él entró y cerró la puerta, ahí sí sentí miedo. A pesar de que era pequeña, ya había vivido muchas cosas y sabía sobre esos temas. Así que me imaginé lo peor cuando hizo eso. Yo corrí a la parte de atrás, pero estaba acorralada. No había patio, no había ninguna manera de salir de ese lugar, solo por la puerta de la entrada. Empecé a gritar, pero sabía que nadie me iba a escuchar. La parte de atrás no daba a ningún lado, daba un lote baldío, no había nada ahí. Él me decía que me callara, que no me iba a hacer nada, que por qué me ponía tan mal. Y por más que yo corrí por toda la casa, terminó alcanzándome. Ese día fue el peor día para mí. Jamás lo he podido olvidar. Pasó todo lo malo y él salió, volteó para todos lados asegurándose de que nadie me viera salir. Después salí yo. Me advirtió que no dijera nada, porque lo mismo le iba a pasar a mis hermanas. Yo me sentía confundida, de verdad confiaba en este hombre. Sinceramente sí lo veía como si fuera un tío o algo así. Regresé a mi casa y no le dije nada a mis hermanas ni a mi mamá. Pasaron los días y en la escuela empecé a bajar de calificaciones. Yo era la que tenía más rendimiento en el salón y de pronto mi rendimiento bajó. La maestra se acercó y empezó a platicar conmigo. Ella sabía que tenía problemas en mi casa, que mi papá era alcohólico y que mi mamá no nos cuidaba mucho. Pero aún con todo eso, yo siempre me había mantenido con las mejores calificaciones. Así que a ella se le hizo muy extraño. Me sentí en confianza y le terminé platicando lo que me pasó, pero no le dije quién. Ella me insistía para que dijera quién y yo no quise hablar. Citó a mi mamá para hablar con ella y decirle lo que estaba pasando. Cuando fue mi mamá a la escuela, mi mamá dijo que iba a hablar conmigo, que yo no le había platicado nada. Y entonces ella me enfrentó, me preguntó si había sido el vecino. No sé por qué, pero ella de inmediato se dio cuenta de que era él. Yo le dije que sí y creí que ella iba a hacer algo. ¿Y saben qué? No pasó nada. La maestra seguía atendiéndome, tratando de hacer que superara lo que había pasado. De hecho, me recomendó ir con una psicóloga que era su amiga. Me dijo que ella iba a pagar las consultas y sí, ella me ayudó con eso. Todos los días saliendo de la escuela, porque mi mamá trabajaba y no me podía llevar. La maestra no sabía quién era el hombre. Mi mamá me dijo que no le dijera a nadie, así que no le dije. Ni siquiera a la psicóloga. La única que sabía era mi mamá. Mi mamá no dejó de hablarle. A veces él seguía yendo a la casa como si no hubiera pasado nada. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Mi papá se enfermó
por lo mismo de que bebía mucho, se empezó a poner mal. Tenía problemas en el hígado y ya no podía trabajar igual. La vida le dio un golpe muy duro, llegó hasta estar internado en el hospital. Él nos pidió perdón y dijo que le iba a echar ganas y que iba a dejar de tomar. Empezó a ir a un grupo de AA. Ahí lo ayudaron, porque sí dejó de tomar. Y cambió mucho con nosotras, porque nos ponía más atención. Estaba más atento a lo que ocupábamos. Aunque yo seguía con ese dolor por dentro de lo que me había pasado, por lo menos veía que mi papá había mejorado y su salud también fue mejorando poco a poco. Yo cuidaba de mis hermanas, cuidaba de que no se acercaran a ese hombre y les decía que no era bueno. A una de ellas, a la que seguía de mí, sí le platiqué lo que me había pasado. Yo no quería que a ella le pasara lo mismo, así que ella se sorprendió cuando le dije que mi mamá sabía todo. Y ella me dijo algo que me sorprendió aún más. Me dijo que ella sabía que mi mamá y ese señor se entendían, que ella los había visto muchas veces juntos. Cuando mi papá no estaba y yo estaba en la escuela, me dijo que ese hombre iba y se metía con mi mamá al cuarto. O sea, era su amante. Y es por eso que lo estaba protegiendo. No saben el coraje que me dio y cómo empecé a odiar a mi mamá. Después de un tiempo, mi mamá termina destapándose y se va a vivir con ese hombre. Así, se fue a vivir de la casa que tenía con mi papá, se fue a vivir enfrente y nos dejó con mi papá. No nos llevó con ella. Mi papá se puso muy mal y estuvo a punto de caer otra vez en los vicios. Afortunadamente había un amigo que él tenía que lo ayudó mucho para que no volviera a caer. Y su esposa también era una señora muy buena que nos ayudaba a nosotras. Iba casi todos los días a ver que estuviéramos bien. Esa señora no tenía ninguna obligación, pero para mí empezó a ser como la mamá que nunca tuve. Ella no podía tener hijos. Los hijos que tenía eran de su esposo y los trataba muy bien. Y ahora nosotras éramos como sus hijas porque nos trataba así. A veces yo prefería irme a su casa cuando mi papá estaba trabajando y no quedarme ahí sola con mis hermanas. Nuestra vida cambió mucho con esta señora. Ella nos daba de comer, nos arreglaba nuestra ropa, siempre hacía de comer cosas muy ricas y tenía siempre postres deliciosos. Ellos vivían bien, tenían una casa bonita y yo pensaba que Dios los bendecía porque eran muy buenos. A pesar de eso, yo no confiaba en el Señor, el amigo de mi papá. A veces cuando estábamos ahí y me quedaba por momentos a solas con él, le tenía miedo y buscaba protegerme y proteger a mis hermanas. Pensaba que el otro hombre también había sido bueno con nosotras y me había hecho lo peor. Pero este señor no. Nunca me faltó al respeto, nunca se me acercó de una manera extraña. Siempre fue amable y atento con nosotras. Y créanme que me costó mucho trabajo darme cuenta de que también existe gente buena. Yo tenía desconfianza, que no es malo, por todo lo que pasa en el mundo, es bueno desconfiar. Pero ahí me di cuenta de que no todos los hombres son así. Mi papá no se volvió a casar. Nosotras, cada quien, hicimos nuestra vida. Nos casamos, tuvimos hijos. No me fue muy bien en mi matrimonio, pero tengo 3 hijos maravillosos. A mi mamá no le hablo desde hace muchos años. Nos peleamos por otras cosas después, pero hasta la fecha no le he vuelto a hablar. Mi papá sigue viviendo donde mismo, a pesar de que ya han pasado tantos años. Mi mamá ya no vive ahí, se fue de ese lugar, pero ya ni siquiera está con ese señor, ya está con otro hombre. De ese señor nunca supe nada, nunca me atreví a hablar. Hace unos meses le conté todo a mi papá. Sentía que tenía que hablarlo y tenía miedo, tenía eso aquí atorado porque cuando se lo dije a la persona en la que más confiaba en el mundo, que era mi mamá, no hizo nada al respecto y me quedé con ese mal sabor de boca. Ahora cuando se lo dije a mi papá y cuando vi su reacción y vi todo lo que lloró y lo mucho que me pedía perdón, aunque él no había tenido la culpa, me di cuenta de que sí le importé a alguien y de que por lo menos mi papá, con todos sus errores y los vicios que tenía antes, aún así, sí es un buen padre. Yo sé que está mal juzgar a los papás. Yo no sé por qué mi mamá hizo eso y por qué nunca hizo nada al respecto con lo que me pasó. No sé si este tipo la amenazó con hablar con mi papá de la relación que tenían. No sé si ella estaba muy enamorada de él, tanto que no le importamos nosotras. Lo único que sé es que, a pesar de todo, no le guardo rencor. No como en ese tiempo. En ese tiempo sí la llegué a odiar. Ahora solo estoy confundida y no entiendo cómo es que alguien puede hacer algo así. Yo tengo a mis hijos y los cuido. Y si algún día a uno de ellos les pasara algo así, no saben, yo me vuelvo loca. Iría hasta las últimas consecuencias contra quien sea, porque no saben el dolor que se siente en el alma y lo complicado que es cargar para alguien con algo así. Me costó trabajo
Y aunque a veces todavía lloro al recordar todo lo malo que me pasó, le doy gracias a Dios porque ahora tengo a mis hijos y yo haré todo lo que esté en mis manos para que ellos estén bien. Muchas gracias por escucharme y esta fue mi historia. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias, amiga, por enviar tu historia. Esta historia la envió de manera anónima. Gracias, le tuve que cambiar el nombre. Eres una guerrera, eres muy fuerte. Gracias por tu confianza. Y estas historias nos sirven para reflexionar. Ya sea que tengamos hijos o no, tenemos que cuidar a los más pequeños. Ellos están vulnerables y sabemos que las personas, pues no sé cómo llamarlas, locas, sin cerebro, enfermos, abundan. Lo malo es que nunca sabemos quiénes son. A veces se esconden detrás de una sonrisa, detrás de un buen trato, detrás de una palabra bonita, de apoyo. Puede ser un familiar, un conocido, alguien que se acercó con nosotros y se ganó nuestra confianza. Así que hay que mantener los ojos bien abiertos y procurar que nuestros hijos no estén a solas con nadie, porque por mucha confianza que tengamos en las personas, no sabemos qué haya detrás de ese rostro amable y bueno. Muchas gracias, amiga, por enviar tu historia. Recuerden que si ustedes tienen una historia que quieran enviar, que quieran que yo narre en primera persona, me la pueden enviar a este correo electrónico y con gusto yo la estaré compartiendo por aquí.